me compete en mi área. Me acuerdo que cuando Daniela me mandó el flyer, donde puso mi foto para esta invitación, ella puso flora intestinal. Y realmente, y aquí les dejo un poco del contenido que vamos a revisar brevemente, realmente la flora, si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes estaban en el colegio y hablaban de flora y fauna, pues la fauna eran los animales y la flora eran las plantas. Realmente las bacterias no pertenecen a ninguno de los dos grupos. Ya hoy sabemos que desde el punto de vista taxonómico, ellas son un grupo propiamente. Entonces, el concepto de flora intestinal es algo completamente obsoleto. Médico que me habla de flora intestinal no ha tirado página para la izquierda, ¿ok? O sea que eso es un concepto, como ustedes lo oigan, uy, tenemos que aprender. Así que todo el mundo aquí no me hable más de flora intestinal, que si nosotros fuéramos a decidir si flora o fauna, estos son más fauna que flora, porque son como pequeños animalitos que nosotros vamos a comprender. Y realmente la microbiota es un conjunto de microorganismos vivos, como les digo, las bacterias como tal son otro grupo taxonómico, que habitan un espacio específico. Desde la punta del pelo hay microbiota, en el cuero cabelludo, en la piel, en la boca, en la faringe, y cada uno de esos diferentes espacios, de esos diferentes ambientes, tiene una microbiota diferente, tiene un conjunto de microorganismos distintos. Y cuando hablamos de microbioma, pues ya nos referimos al conjunto de genes que traen estos microorganismos. Es como que estos son los bichitos y este es el material que traen los bichitos, porque van a encontrar muchos temas hablando de una cosa o la otra y necesitan comprender las diferencias. Cuando hablamos de panorama general, realmente nuestro cuerpo está compuesto por más de 300 o 1000 microorganismos diferentes. O sea, yo diría que son los que nosotros hemos podido evidenciar en diferentes estudios, pero sabemos que son millones y millones y millones de bacterias y microorganismos. Pero 99% del microbioma, dígase, de la composición genética de esos microorganismos, está liderado por 30 o 40 especies, que son realmente las que actualmente están en temas de debates, discusión. De estas bacterias ustedes van a escuchar mucho, y hablamos de hongos, ¿verdad? Todo eso forma parte, la cándida, todo eso forma parte de la microbiota normal. Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, son simplemente por mencionar algunos de lo que más evidencia científica contamos hoy. ¿Cómo nosotros podemos realmente adquirir de dónde vienen los microorganismos en nuestro cuerpo? Pues desde el nacimiento, por eso hoy se habla que la microbiota en niños nacidos a partir del parto vaginal tendrán una mejor microbiota intestinal porque el niño traga parte de la microbiota vaginal y de todo el tracto y empieza a ¿qué? Empieza a florecer y a cultivar estas bacterias, que ese intestino está desde cero en el bebé recién nacido, y a partir de ahí empieza el nuevo cultivo, el que va por cesárea y después va a fórmula, donde estuvo realmente la colonización de estos microorganismos, y vamos a hablar ahora de la funcionalidad. Por eso es tan importante la lactancia materna, porque no solamente por la leche que contiene montones de microorganismos, sino por la piel, desde la piel de la mamá, desde el asunto del apego, todo eso tiene que ver con esa necesidad de colonizar, de que nuestros bebés desde el principio, porque mientras más microorganismos tengamos y mientras más variados sean, mejor para el ser humano. La dieta naturalmente influencia, y te diré, ¿cómo yo voy a meter bichos en mi dieta? Bueno, realmente ustedes comprenderán que todo lo que ustedes no cocinan no está 100% libre de microorganismos, por más que se laven las manos. Pero ese no es el tema. En la dieta, más que probióticos o microorganismos, yo le doy la comida a los microorganismos para que ellos puedan sobrevivir. Y de lo que más se alimentan nuestros microorganismos es de fibra. La fibra que tienen los vegetales, la fibra que tienen las frutas enteras, la fibra que tienen los cereales integrales, y todo lo que sea integral tiene fibra. Entonces, cuando usted se desayuna con un huevo, con un pancito o una tortilla de arroz, cero comida para los bichitos. Muy saludable y todo lo que tú quieras, pero no va de la mano con la salud intestinal. Por eso es importante conocer cómo yo puedo realmente alimentar a mis microorganismos. Naturalmente, el uso de antibióticos va a afectar tremendamente esa microbiota intestinal, y más en nuestro país, donde nosotros podemos comprar cualquier antibiótico sin ninguna receta, desde el de menos espectro hasta el de más espectro, y eso naturalmente afecta muchísimo a nuestra microbiota.
¿Y cómo se estudia la microbiota? Ustedes saben que por mucho tiempo lo que se usaba para poder ver microorganismos en un lugar, como por ejemplo si hacemos un cultivo de orina, si hacemos un cultivo de heces, había que cultivar este microorganismo por horas, 24, 48, 72 horas, ver lo que crecía. Pues gracias a la metagenómica ya nosotros no necesitamos que estas bacterias crezcan. Y es que es un verdadero reto lograr cultivar las bacterias y microorganismos de nuestro intestino particularmente. O sea que para las que son buenas, porque es muy fácil tú encuentras la salmonela, ya tenemos el panel y no sé qué, que ya nosotros ni siquiera tenemos que penar 24 horas y todo eso es gracias a la tecnología en la que yo puedo a través del microbioma secuenciar en este contexto el ARN 16S ribosomal, que es como si fuera el pasaporte que tienen todos los microorganismos que forman parte del intestino, que desde que este estudio los detecta puede aislar, identificar y por supuesto definir cuál es la cantidad y variedad. Limitaciones, bueno, yo no mido la función de esa bacteria, realmente está haciendo lo que tiene que hacer, ni la actividad metabólica, pero sí la identificación, y por eso vamos a entender las limitaciones de estos estudios. Las funciones de la microbiota son muchísimas, yo voy a mencionar 5 gruesas. Una importantísima es la metabólica. El tema de fermentar los carbohidratos que no son digeribles, especialmente de fibras solubles, y esto es importantísimo porque producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato, propionato, acetato, pero el asunto es que ahora mismo todo el que se llena de gases, para llevarlos al contexto, y tiene SIBO o tiene IBS, ustedes que están en una etapa súper estresante de sus carreras y de sus vidas y las cosas nada más se van poniendo peor, tiende a sacar estos alimentos que liberan estas sustancias que producen gases. Y ahí yo no como gluten, yo no como brócoli, yo no como habichuela porque me dan muchos gases. Bueno, porque te faltan de esos microorganismos que realmente pueden lograr esta fermentación de estos carbohidratos, de estos alimentos, para poder producir estos ácidos grasos que son sumamente beneficiosos para nuestra salud intestinal, porque nutren las células del colon, especialmente los del butirato, o sea, células del colon enterocitos, reducen el pH intestinal, no tenemos que tomar agua alcalina, lo que tenemos que tener salud intestinal, porque sabemos que a una mayor acidez, mayor riesgo de cáncer de colon, eso lo tenemos claro, no tenemos que dejar la carne, lo que tenemos que mejorar la salud intestinal. Y naturalmente esto inhibe estos patógenos externos, estamos completamente expuestos. Ahora mismo yo vine aquí, me hice aquí, lavé mi pelo, si yo no tengo una buena microbiota, ahorita me da a mí no sé qué porque lo cogí, digo yo, ¿dónde fue? Sabrá Dios si alguien se pasó la mano por un sitio y le hizo así esta parte y yo no tengo la protección. O sea, todo el tiempo nosotros estamos expuestos y la forma de nosotros realmente regularnos a partir de esta protección. Y ahí hablaba de barrera, vamos a llegar ahí. ¿Modulan la síntesis de lípido y glucosa? Claro que sí. O sea, ¿qué influencia para el control glicémico, para el control del colesterol? Esta salud intestinal no es un tema de si la manteca de cerdo me sube el colesterol, de si el azúcar me sube el azúcar, sino más bien de cómo están estos microorganismos para poder tener una mejor respuesta. También producen vitaminas de complejo B, vitamina K y facilitan la absorción de muchos minerales. La microbiota es el principal sistema inmune. Por mucho tiempo, te decía, yo quiero subirme las defensas. Yo me quiero suplementar con vitamina C, yo quiero ponerme un complejo de multivitamínico para subirme las defensas. Señor, el principal sistema inmunológico, esas son cosas que ustedes la oyen en los pacientes, es la microbiota intestinal. Y en la medida en la que nosotros estemos orientados sobre eso, mientras más saludable, mientras más variada la dieta, mientras más rico en fibra y por tanto, y además de otras cosas como la vitamina D, que modula tremendamente la salud inmunológica, entonces nosotros vamos a tener menos alergias, en los niños menos gripes y de todo lo demás. Por eso yo digo que los niños se enferman tanto al principio, además de que están sumamente verdes naturalmente en su inmunidad, hay una parte dietética y es que los niños son malos comedores el 90%, ¿no? Les gusta el azúcar solamente. Entonces, como barrera, compiten por nutrientes y espacio. A veces hablamos de los microorganismos como que todos tienen una función específica y a veces ellos simplemente están ahí, como si fuera un roommate que no apaga la renta, pero tampoco ensucia la casa. O sea, ellos están ahí ocupando espacio y finalmente pueden resultar en esa barrera de protección, además de estimular la producción de muchos elementos que resultan antimicrobianos.
Vamos a continuar. También hablemos de la función neuroendocrina. Ustedes han oído hablar, eje intestino-cerebro. Y es que la producción de neurotransmisores como el GABA y la serotonina, reconociendo que el 90% de la serotonina está en el intestino, responde a por qué mucha gente dice, como tú comes, tú te sientes. Si tú comiste un disparate, tú vas a estar low, tú podrás tener una complacencia transitoria, inmediata, pero la tendencia es que dependiendo de cómo comas, te sientas. Y naturalmente esto tiene una base en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. De nuevo, la modulación del metabolismo. Doctora, ¿por qué es que yo no estoy bajando de peso? Si yo estoy haciendo la dieta perfectamente, yo me estoy limitando, estoy generando el déficit calórico, estoy haciendo ejercicio, pues también encontramos respuesta en la microbiota. Y es que si tenemos alteración en la composición de la microbiota, va a haber influencia en la extracción de energía de los alimentos. La tendencia es que con alteraciones muy significativas el paciente pierda muchísimo peso. La tendencia también ahora la vemos que puede influenciar la obesidad y que por tanto los pacientes tengan dificultad para ver resultados influenciados por resistencia a la insulina y demás que también están relacionadas con alteración en la microbiota. Pero la conferencia era sobre los mitos y verdades. Entonces, vamos a detenernos en 3 o 4 slides para hablar de mitos. Voy a empezar del lado izquierdo. Los probióticos que compran en la farmacia resuelven y colonizan tu intestino permanentemente. Bueno, la doctora me dijo que si yo tenía muchos bichos y eran muy variados, yo iba a tener más salud inmunológica, más salud intestinal, mejor patrón de todo tipo. Entonces déjame comprar los probióticos, porque ese es como el mensaje final que se van a llevar la mayoría. Déjame comprar los probióticos en pote, porque así ya tenemos resuelto el problema, pero su efecto es transitorio. Yo me tomo un probiótico y eso se fue cuando viene a ver antes de las primeras 24 horas. Puede ser modulador, dígase que en el contexto de que usted tenga una diarrea inflamatoria, utilizar un probiótico me pueda disminuir la frecuencia evacuatoria y vamos a verlo al final en los usos. Pero realmente depende del contexto. Yo no voy a poder conseguir mantener estos probióticos que yo me suplemento solamente por suplementármelos. Yo voy a necesitar una serie de factores que incluye la dieta, patrón de sueño, la calidad de esa dieta y por supuesto el estímulo y el tema de antibióticos recurrentes, exceso de alimentos procesados. Me como el probiótico, pero me paré en el pollo Victorina que está allí. Aunque yo creo que el pollo Victorina aquí es lo menos malo, probablemente. Tal vez algo más McDonald's o algo así pueda ser peor. La verdad es que ya yo no sé cómo están haciendo el pollo Victorina. La microbiota se puede arreglar solo con pastillas. Va muy de la mano con lo mismo. Imagínense un paciente que, yo no sé si ustedes saben lo que es el SIBO, pero el SIBO es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino o Short Intestine Bacterial Overgrowth. Y el SIBO sucede en muchísimos escenarios de pacientes. Para tratarlo, parte del manejo es antibiótico. O sea, yo le voy a dar un curso de 10 a 15 días de antibiótico al paciente y yo maté todos esos microorganismos malos, pero también se fueron muchos de los buenos. Entonces, le voy a repoblar con probiótico, santo remedio, volvemos al mismo sitio. Si yo no entiendo la base del problema, yo voy a estar constantemente con esta disbiosis, que es la alteración en el equilibrio de esta microbiota, tanto en cantidad como en variedad. Entonces, los hábitos, como les hablaba desde el principio, como la dieta rica en fibra, reducción de ultraprocesados y antibióticos innecesarios, es lo más clave para poder mantener el equilibrio, más que la suplementación probiótica. Todas las bacterias son malas, ¿de verdad? O sea, si tú eres bacteria, mátala. O sea, antes era el concepto, entonces hoy sabemos que no, que la mayoría son comensales, como les decía ahorita, están ahí independientemente de que nos ayuden o no nos ayuden, están ahí ocupando un espacio y son simbióticos que naturalmente tienen funciones regulatorias en su mayoría para podernos proveer beneficios. Un intestino limpio es un intestino sano. Claro, vamos a hacernos ahora el colon cleanse, el enema de café, los jugos detox, los ayunos extremos. Vamos a durar más de 24 horas. Yo me acuerdo de una amiga de verdad que tiene muchísimo cerebro, pero ella lo postea, ya llevo 14 horas sin comer nada, ya llevo 25 horas sin comer nada y yo, wow, qué daño esa masa muscular estuvimos haciendo sin saber que eso no tiene realmente, salvo por un tema espiritual o filosófico, algún tipo de beneficio, pero clínicamente cero. De nuevo, el intestino tiene su propia fisiología de limpieza, motilidad, mucosa, peristaltismo,
y una microbiota saludable es clave. El análisis de la microbiota sirven para diagnosticar enfermedades. Ustedes tal vez no sé si se ha hecho alguno, un análisis de la microbiota, pero son carísimos. Todavía al día de hoy, porque ustedes tienen que saber que cuando yo estudié, yo soy súper joven comparada con otros médicos, pero soy más mayor que ustedes. Pero bottom line, soy muy joven, no tengo ni 15 años que me gradué de la universidad, tal vez 13 o 14. No se hablaba de microbiota, señores. O sea, ese tema yo nunca lo vi en mi universidad. Estamos hablando de que es en la última década, en los últimos 10 años, cuando eso ha explotado de una manera impresionante en evidencia científica. Entonces, ese boom, ese explote también está siendo utilizado de una manera medalaganaria. Como contamos con estudios como los que mencioné para analizar el 16S ribosomal de las bacterias, pues ahora yo le puedo dar un estudio que me dice todos los bichos que ustedes tienen. ¿Y qué yo hago con eso? Nada. Yo no sé qué voy a hacer con eso. Si tú tienes mucha Akkermansia muscífera o no la tienes, yo no hago nada con eso, que si no supiera. Sin embargo, son estudios que en su mayoría cuestan más de $500 cada uno. Hay que mandarlos fuera del país, lo hacen muchísimos sitios en nuestro país y realmente analizar la microbiota no hay un estándar clínico. No es como que ahora mismo yo le dé ahora un perfil de glucosa y ustedes saben que hay unos parámetros para establecer cuando un paciente está normal, cuando tiene prediabetes, cuando tiene diabetes. Ustedes tienen unos umbrales claros y tienen un manejo protocolar por guías internacionales de endocrinología americana, europea. Hay estructura, hay consenso. Eso no existe en microbiota. Entonces, todo esto lo estamos trabajando desde una manera muy empírica. Dígase, sé que tienes disbiosis, sé que tienes alteración por la sintomatología. Si te hago un análisis del SIBO, me sale sobrecrecimiento, hay mucho gas de metano, hay mucho hidrógeno, hay alteración. Pero fíjense que son maneras que cuando pasen 10 años, o tal vez menos, gracias a la inteligencia artificial, podamos hablar en retrospectiva y decir, wow, hace 5 años nosotros lo que hacíamos para saber si el paciente tenía alguna alteración era hacer este estudio, pero hoy tenemos mucha más especificidad y mucho más consenso. Pero eso todavía hoy, 2025, no está. Entonces son mitos importantes porque hay gente ahora mismo haciendo dieta de que para tu microbiota intestinal específica, lucrándose sin ningún tipo de base científica. Sobre la evidencia que tenemos desde el punto de vista de eje intestino-cerebro, muchos estudios han demostrado que personas que tienen depresión, ansiedad, trastornos en su salud mental tienen menos microorganismos, menos cantidad y son menos diversos. Esos son 2 puntos muy importantes que ustedes tienen que llevar a la casa. Muchos y diferentes funciones. Y que por eso hay una relación entre la depresión, la ansiedad y la salud intestinal. Hubo un estudio interesantísimo que no tiene ni 7 años que demostró cómo los pacientes que tenían ansiedad y se suplementaban probióticos junto con una dieta saludable mejoraban tremendamente. Pero como un paciente que tiene tanta depresión que no quiere comer, que lo que quiere es complacerse con la comida, podemos torear, es un trabajo multidisciplinario, pero sabemos por lo menos claramente de la asociación y hoy se habla que además de probióticos hay psicobióticos, que son probióticos específicos para la salud mental, reconociendo cuáles influencian, de nuevo, en etapas muy tempranas. Desde el punto de vista de intervenciones dietéticas, sigue siendo dieta mediterránea uno de los patrones dietéticos con más evidencia sobre aporte de fibra y salud intestinal. Ahí no hay dieta keto, ahí no hay Juan Carlos Simó, ahí no hay arroz blanco en la noche. Señores, vamos a lo simple, a lo evidente, a lo esencial. Necesitamos más fibra en la dieta para poder potenciar el crecimiento de estos microorganismos. Y naturalmente, nosotros también podemos conseguir muchos probióticos a partir de alimentos que los traen, como los yogures sin azúcar, como el kéfir, alimentos fermentados, sauerkraut, kimchi, kombucha. Todas son excelentes herramientas para introducir probióticos naturalmente. Sobre la obesidad, de nuevo, hay una bacteria muy popular que se llama Akkermansia muscífera, que la mencioné anteriormente, porque se ha relacionado con que si tú tienes mucha de esa bacteria, tú vas a tener un metabolismo mucho más rápido, mayor sensibilidad a la insulina, menos inflamación. Entonces los pacientes más obesos tienen menos de esa. Y eso es parte de la evidencia con la que hoy contamos. También, desde el punto de vista de uso de probióticos y prebióticos,
De nuevo, ¿cuándo han demostrado eficacia? Recuerden ahorita que les mencioné prevención de diarrea asociada a antibióticos. Hay pacientes que después de un curso de 3 días de antibióticos lacera tanto la mucosa intestinal que los probióticos han demostrado verdaderamente ser beneficiosos. También en pacientes con intestino irritable. Señores, sabemos que hay una parte psicológica detrás de la psiquis y de la base del intestino irritable, pero más sabemos de que hay cierta disbiosis y de ahí la necesidad de incorporar nuevos microorganismos junto con una alimentación que verdaderamente promueva. Así también en enterocolitis necrotizante en neonatos. Y por supuesto, no podemos decir que todos los probióticos no son iguales, no a todos les funcionan igual. Hay también escenarios donde el uso de probióticos puede, a diferencia de la diarrea, combatir el estreñimiento. En muchos pacientes que tienen estreñimiento crónico asociado a que los microorganismos que tienen realmente no realizan la función adecuada de absorción y aprovechamiento de los nutrientes. Señores, hay una serie buenísima en Netflix que se llama, creo que What's Your Gut, algo así. Les invito a verla. Es muy interesante porque la verdad es que es muy dinámica, muy fácil de comprender, pero ahí ponen a dos personas con sus propias heces en una batidora, entrando las heces en una pastillita y la chica bebiéndose la pastillita. Eso es trasplante de materia fecal para tratar su depresión. Increíblemente, en ese estudio ella se trasplantó las heces de su novio en ese documental. Y naturalmente mejoró muchísimo la parte de depresión de ella, pero entonces empezó los problemas que tenía su novio a ella responderlo. Sabemos que no hay evidencia científica de hacer trasplante de materia fecal como parte de un tratamiento riguroso, con excepción de pacientes que tienen Clostridium difficile, que es un tipo de microorganismo muy resistente que ocurre en pacientes con estrés metabólico importante. Ustedes van a ver que en hospitalización, principalmente en UCI, casi todos los pacientes que tienen más de 10 días en vasopresores, en antibióticos, en esteroides, empiezan después de los 10 días a hacer diarreas y cuando se cultivan es un Clostridium difficile que normalmente tiene un manejo bastante agresivo, que finalmente matando al bicho, más todo lo que finalmente lo produjo, tú dices, wow, ¿cómo realmente puedo restaurar esta microbiota? Y en ellos es donde más evidencia hay del trasplante de materia fecal. Sobre las aplicaciones y las controversias, recuerden que la suplementación indiscriminada no se traduce en más salud. Tenemos que poder individualizar cuáles son los pacientes que verdaderamente pueden beneficiarse de la suplementación de probióticos. La microbiota y enfermedades autoinmunes. Como les dije, el sistema más importante inmunológico es el intestino. Sin embargo, si tienes una enfermedad inmunológica como lupus, Sjögren, psoriasis, artritis reumatoide, hematitis seborreica, que es inflamatoria, no tanto autoinmune, pero bueno, ustedes pueden hacer una lista larguísima, síndrome antifosfolípido. No vamos ahora a volvernos locos suplementándole a estos pacientes probióticos y demás, porque hoy la evidencia sugiere que no estamos tan claros si en la enfermedad inmunológica la alteración en la microbiota es una causa de la enfermedad o si es una consecuencia de la inflamación. Entonces, en esa diferencia, en esa dualidad, tiende a ser hasta un alto riesgo en un paciente que tiene la inmunidad tan deprimida, introducir probióticos que puedan verdaderamente volverse más dañinos que beneficiosos. Entonces, hay que individualizar. De nuevo, el test comercial que se usa para diseñar una dieta personalizada a base de la microbiota es un scam y recuerden que el uso de trasplante fecal todavía está solamente ideado. Señora, mucha gente que se está haciendo trasplante de materia fecal sin evidencia científica. Quiero terminar con este acróstico. Mejorar la salud intestinal impacta la salud sistémica. Es la palabra microbiota. Intervenciones dietéticas son más efectivas que los suplementos aislados. Compleja, dinámica y única, cada microbiota es personal. Respeta el equilibrio entre microorganismos buenos y patógenos. Observa si tiene síntomas. Esto puede guiarnos hacia un diagnóstico más preciso. La barrera intestinal funcional es clave para prevenir inflamación crónica. Inmunidad, metabolismo y estado de ánimo están estrechamente relacionados con nuestra microbiota. Olvidemos el término flora intestinal, la ciencia hoy habla de microbiota.
trasplantes fecales, probióticos y test genéticos tienen que tener criterio clínico hoy y más por parte de las nuevas generaciones. Abramos la mente. Este ecosistema no es moda, es medicina de precisión y es la medicina del futuro. Muchas gracias.